Aquí comienza el podcast del Palquillo. Escucha las cofradías en Diario de Sevilla. Buenas tardes, amigos del Palquillo de Diario de Sevilla. Volvemos otro podcast más con el profesor titular de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Miñarro. Hablamos en un primer podcast de la escultura, de un sinfín de detalles de la Virgen del Amor, pero hoy volvemos a hablar de otros aspectos interesantes. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes. Vamos a seguir hablando del proceso de restauración. Hablábamos de los titulares de la Hermandad de la Redención que iban a pasar por el taller, pero había un tema que se nos había quedado en el tintero y era el tema de las copias en 3 dimensiones, ¿no? Exactamente, sí. Un tema que se viene hablando en estos últimos años, ya cada vez con más asiduidad. Son muchas las hermandades que están haciendo ese escáner en 3 dimensiones. Entiendo que para salvaguardar una copia en caso de que ocurra alguna desgracia, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se llama backup, el backup de seguridad, de copia de seguridad de una escultura, fundamentalmente, porque lo que se hace es un registro de la geometría de esa escultura y un poco también registro de texturas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que se tiene ahora con la revisión que estamos haciendo o vamos a hacer de las imágenes de la Hermandad de la Redención, que se intervendrá el Cristo en primer lugar ahora en noviembre, y después ya a partir del besamano de diciembre la Virgen, ¿no? Se le van a cambiar las articulaciones, que es lo que antes nos referíamos, pero una de las cosas que se van a hacer son estas copias de seguridad digitales a través de un escáner de luz estructurada, pero también vamos a utilizar un escáner que utiliza infrarrojo para el tema de mapeado de textura, que son el color, registro de la capa de color. Es decir, que dentro de esa copia tridimensional, por decirlo, o digital, va también, aparte del volumen, la textura, los colores, es decir, que se pudiera realizar una copia exactamente igual que la original. Eso es lo que hay que aclarar, porque muchas veces esto no se dice como se debe de decir, y casi podrían interpretarse como en verdades a medias. Cuando a una hermandad se le dice: a partir de ahora tiene usted una copia de seguridad que garantiza que esto se le pasa algo, se puede hacer algo exactamente igual, eso es falso. Eso no es verdad. Lo que sí se dice, y eso es lo que se debe decir, que lo que a partir de ahora va a tener la hermandad es unos datos muy fieles, muy fidedignos de cómo era la geometría de esta imagen. Es decir, que esta escultura la vamos a convertir en una malla de polígonos de infinitos vértices, o de un número X de vértices, en función también de la tecnología que se utiliza. Hay muchos tipos de escáneres, ¿eh? Yo, por ejemplo, utilizo un escáner que es el HD Pro, que es la última versión que ha sacado Shining, que es una marca extraordinaria que trabaja con un buen software. Esto te permite hacer unos registros con una resolución altísima y al mismo tiempo después también la posibilidad de instalar la cámara de textura para todo lo que te digo, que es el registro del color. ¿Esto qué garantiza? Hombre, garantiza que esto existe. Y si existe ¿para qué? Para usarlo hoy, ¿no? Posiblemente lo mismo dentro de 100 años, o a lo mejor 50, habrá una tecnología tal que nos permita que un robot pueda en un momento determinado trabajar con broca, con fresa, porque hay 2 maneras de construir un objeto escultórico. O se hace una construcción aditiva, que es el modelado, o se hace una construcción sustractiva, que es la talla. Entonces, cuando nosotros tenemos un mapa de polígonos, lo tenemos que exportar ese mapa de polígonos a una máquina de control numérico, a un brazo robótico, y fresa desde un bloque de madera. ¿Y cómo fresa? Con una herramienta que se llama fresa. Esa fresa puede tener la misma resolución que tiene el escáner, entonces haría falta una fresa de 0,2 milímetros. Claro. Evidentemente se rompe al instante que toque la madera. ¿Qué hace falta? Pues trabajar con una fresa que no se rompa. Actualmente las máquinas que usamos trabajan solamente con fresa de 4 milímetros. O sea, le faltaría un poquito de detalle, muchísimo, ¿no? Imagínate como si tuviéramos una fotografía de 200 megapíxeles, pero tú tienes una impresora para imprimir que te da 720 puntos por pulgada. Claro. Entonces, ¿para qué quieres una fotografía de 200 megapíxeles? Bueno, pues sencillamente porque si en el futuro tenemos una impresora que sea capaz de llegar a esa definición, te la haga sin la intervención de la mano humana. A día de hoy hay muchos escultores que ya empiezan con ese sacado de puntos hecho de una manera digital. Digamos que realizan su escultura a través de un programa digital. Hacer modelo, o digital o bien con modelo. Yo, por ejemplo, siempre soy partidario de que se modele. Es decir, se modela, se escanea ese modelado. Se escanea el modelo, que es igual que hacerle un molde, como antes se hacía, y ahora sin hacer el molde,
pues se llega directamente a lo que es que tengas la madera para tú terminar la madera. Que eso quita mucho trabajo, ¿no? No, el trabajo es prácticamente el mismo. Te diré incluso que la máquina de control numérico exige más trabajo. Porque, por ejemplo, cuando usábamos las máquinas de puntos de mano, entonces había un operario sentado. El operario que se sienta delante de un modelo que tú le has mandado puede modificar la posición del modelo respecto a la máquina, respecto al taco, respecto a la fresadora, y es capaz de meterse en rincones que el robot no se mete. Vamos a ver, la inteligencia artificial ahora mismo de un robot no puede sustituir a la mano del hombre completamente, ¿eh? Es decir, que hay una frase que yo muchas veces digo, es que una máquina extraordinaria puede ser el trabajo de 100 hombres, pero una máquina no puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario, de un solo hombre extraordinario, ¿eh? Por ejemplo, decir, una máquina es capaz de hacer el trabajo de hizo Juan de Mesa en El Gran Poder sin que toque la mano humana, no, ¿eh? Pero sí es verdad que una máquina puede hacer el trabajo de 100 hombres ordinarios, sí. Pero, por ejemplo, en el taller de Castillo Lastruzzi, pongamos un ejemplo más reciente, había muchísimas imágenes que salían en un mismo año. Claro. Ahí había muchas manos trabajando. Quizás si hubiesen existido en ese momento esas máquinas... No, pero existían. Lo que pasa es que las máquinas de aquel momento eran máquinas de mano, que eran los transportadores, las máquinas de transportar puntos, la que inventó Jean-Marie Gateau en el 1800 y pico. Y entonces, bueno, con el transportador, con el puntómetro, que es como se le llamaba eso, es como se sacaban de puntos. Y Castillo reproducía muchas de sus imágenes porque tenía modelos que repetía, eso todos lo sabemos. Fue una persona que se vio obligado a hacer seriación. Tuvo que hacer mucha seriación, eso se lo han echado en cara. Pero también es verdad que la situación que les tocó a estos artistas fue que tenían que reponer muchas cosas que se habían perdido en la guerra civil. No pudieron incluso desarrollar su creatividad, porque se tenían que ver obligados a tener estampas, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero que eso se hacía entonces así, igual que en el Renacimiento estaba la desempede y el definitor, que te permitía pasar de un modelo de un tamaño determinado a otro, de materia de escayola a mármol o a madera. Y entonces, ¿qué pasa? Que después el artista tiene que trabajar, la máquina no resuelve todo. Si pensamos que hoy día una máquina puede resolver el trabajo de todo, pues sabemos que no. La frase de antes, una máquina te hace el trabajo de 100 hombres ordinarios, una máquina no te hace el trabajo de un hombre extraordinario, no te lo va a hacer. Me parece una buena frase. Llegará el día en que a lo mejor sí, vamos a ver. Le preguntaba también el tema de las copias en 3 dimensiones. Yo lo llamo así, no sé si es del todo correcto, bueno, más o menos que nos entendamos. Copia digital en 3 dimensiones. Existen hoy día programas de modelización 3D que tú puedes modelar sin tocar materia, pero esos programas tienen toda una serie de cosas. Yo noto enormemente cuando hay una imagen que sale de un programa de eso. Sí. ¿En qué se nota? Es una cosa de goma en las articulaciones. Vamos a ver, una articulación es conocimiento anatómico, y si el artista no tiene conocimiento anatómico ni consulta es natural, un programa no se lo va a resolver, por mucho que piensen que sí. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa esto? Que permite que gente que no tendría nivel de competencia para hacer escultura hoy lo tiene. ¿A qué? Gracias a esos programas. Hoy día gente que no tendría nivel de competencia para hacer escultura hoy lo tienen, porque me consta que hay algunos que están escaneando modelos de verdad para a personas. Sí, claro. O sea, yo pongo a una mujer o un hombre. No, tú tienes, por ejemplo, a una persona que tiene un buen cuerpo físico. Para tú hacer un Cristo, lo pones en la postura, lo escaneas, lo pasas de punto a madera y después lo siguiente, un trabajo más mecánico. ¿Y qué le parece eso? Bueno, me parece una aberración. Ahora, todo lo que inventa el hombre tiene 2 posibilidades de uso: o de usarlo positivamente o de usarlo negativamente. Otra cosa que me parece mal, porque hay hermandades que están haciendo figuritas de sus imágenes. Si el objetivo de hacer una copia de seguridad no es sacar figuritas. O sea, figuritas, nos referimos a miniaturas para pasitos de... Para ver si venden un grampo de pequeñito. Hombre, no estoy diciendo que lo hayan hecho, pero que me consta, por ejemplo, hay una página web que te venden cosas de estas, y un día me veo en esa página web Virgen de las Angustias de, no sé si era Zamora o Salamanca, de por ahí. Y lo veo, y eso es un modelito que están vendiendo de un escáner que le han sacado para tener una copia de seguridad de la imagen, y lo están vendiendo en internet. Bueno, como hoy día puedes, a lo mejor... Alguien pudiera tener, por ejemplo, un Gran Poder o una Macarena. Hubo una persona, que nadie sabe quién es, pero que evidentemente creo que después lo estuvieron averiguando, que en el Museo de Antigüedades de Berlín alguien entró con una cámara de fotogrametría puesta así, empezaron a darle metida en la camisa, empezaron a darle vuelta a la escultura de Nefertiti, una pieza única en el mundo, que está muy bien protegida y todo. Le dieron vueltas, hicieron fotogrametría y después sacaron modelitos de la Nefertiti y se pueden comprar. Entonces, ¿esto nos parece bien? No.
¿Esto para qué se ha hecho? Se ha hecho para muchas cosas. Por ejemplo, para las cosas del patrimonio. Por fotogrametría se ha cogido y se ha fotogrametriado y se tiene ahora mismo en un archivo tridimensional toda la pirámide de Saqqara, porque está en un proceso de reconstrucción y de restauración muy importante porque se está hundiendo. Entonces, ¿quién va a estar por ahí arriba tomando medidas y todo eso? Lo han trabajado con drones que han hecho todo lo que es el registro fotogramétrico a diferentes planos, y después personas que a mano se han estado moviendo a través de la pirámide han conseguido tener el modelo con una calidad que lo podemos manejar en pantalla, tomar medidas de todo, sesionarla, y eso es una maravilla. Eso a mí me ha permitido, por ejemplo, en el caso del mutilado de Málaga, reconstruirle los pies y las piernas. Me ha permitido, en parte, usando parte de esa tecnología, pero eso tiene un uso ahí perfectamente, claro y lógico. Lo tiene en arqueología, lo tiene en medicina criminal y criminalística. ¿Por qué? Porque hoy día a la escena de un crimen o de un atentado, o donde hay un cadáver que se está desenterrando, antes se hacían fotografías, ahora se lleva un escáner y se registra todo lo que hay allí. Entonces esto tiene una utilidad magnífica, pero también se puede usar mal. Le iba a preguntar por la Virgen de la Estrella de los Santos de Maimona, que ese es un caso concreto, ¿no? Es un caso muy grave, que esto es lo que nos dice que evidentemente nuestras imágenes no están seguras o no están relativamente seguras o inseguras, porque resulta que, el 13 de abril, pues cuando el santuario está cerrado, porque cierran a las 2 y abren a las 5, pues se conocen que entran unos individuos que probablemente tenían información y estarían preparados. Saben dónde estaban las cámaras de seguridad perfectamente, llegan, parece que le quieren quitar la corona, una corona que tiene que no es valiosa, la que en ese momento tiene, puede tener antigüedad, pero no es una corona de oro, ni la imagen tiene puestas sus joyas, ni nada de eso, por lo menos las valiosas, ¿no? Y entonces intentan, incluso apalancan para ver si pueden arrancarla de donde está, como si quisieran llevarse toda la pieza completa. Sí. Como parece ser que al hacer eso tiran de la cabeza, pues lo que les sucede es que la cabeza se les queda en la mano. O sea, la cabeza queda arrancada del cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se llevan la cabeza, se llevan la corona, uno de los pendientes, que sí era valioso, y lo recogieron, pero otro se les cayó y no lo buscaron, y desaparece la Virgen. Y entonces pues hemos podido restituir esa cabeza, gracias a que yo la restauré en el 2006, que tenía una buena documentación gráfica, gracias no a un escáner, porque fíjate que cosas de la vida. El escáner se lo íbamos a hacer en mayo, pero se nos adelantaron los ladrones. Un mes antes de hacerle el escáner, le roban la cabeza a la Virgen. Exactamente. Lo habíamos hablado, se iba a hacer, y al final nos sorprende lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo hubiéramos tenido, pues habría sido un trabajo bastante más fácil, ¿no? Ha habido que reconstruirlas por fotografía, aunque ya hayamos usado metodología de proyección de mapping. La proyección de mapping es proyectar fotografía de la Virgen sobre la cara de plastilina. Y a través de esa proyección ir deformando y viendo y tal. Y además teníamos un escáner, pero era un escáner que era un TAC. El escáner CT lo que te hace una especie de radiografía que se puede decir que hace una reconstrucción 3D también, pero que al mismo tiempo lo que son cortes a diferentes sagital, el tangencial y el coronal. Claro, ahí yo he podido tener medidas reales. Gracias a todo este proceso se ha conseguido la restitución de la imagen. La policromía, teníamos restos del cuello, se ha podido reconstruir a partir de ahí, y como teníamos el Niño Jesús, que afortunadamente no se lo llevaron, y la Virgen tenía la misma encarnadura del Niño Jesús, que tampoco era antigua, porque ya en el 93 la reencarnan, le hacen una encarnadura nueva. Esta Virgen sufre por muchos procesos. La verdad es que tiene una historia de material muy bonita y muy delicada. Y bueno, y ya lo que le faltaba para rematar esa historia material tan complicada y tan muchas veces polémica, no exenta de polémica, pues resulta que ahora va y le hacen esto, ¿no? Afortunadamente ha tenido que salir todo muy bien, porque el pueblo está encantado. La Virgen se bendijo el día 7, ayer salió en procesión, estaba expuesta en la parroquia y se trasladó a su santuario entre multitudes que le decían: viva la Virgen de la Estrella, que eres la misma. Qué bien. Pues es una buena noticia, y bueno, eso sí que pone en valor la importancia de tener una buena documentación a la hora de poder restaurar o incluso de reponer una imagen desaparecida. Vamos a pasar ahora a otro tema muy interesante. Hablábamos de la sábana santa, de la síndrome de Turín. Sí. Hace 20 años, ¿no, profesor? Que se empieza este estudio, que lo que trata es de acercarse a la verdadera imagen de Cristo a través de un descubrimiento, de un hallazgo de esa sábana que usted ha tenido oportunidad de conocer y de estudiar en máxima profundidad. ¿Cuáles son los últimos hallazgos que se han descubierto en torno a esta sábana?
Bueno, realmente hay que matizar cuestiones. Sí. Es decir, cuando yo entro a interesarme personalmente, pero a un nivel de investigación, no a un nivel de simplemente de personas interesadas en conocer conocimiento y tener y leer cosas de la síndrome, sino intentar aportar algo desde mi experiencia en la escultura, ¿no? Entonces, de mi experiencia en la escultura, yo había trabajado en reconstrucción facial. Incluso en el Instituto de Antropología Física de Sevilla di unas conferencias a criminólogos y tal de cómo se hace la reconstrucción facial a partir de unos restos humanos. Mis cursos de doctorado fueron de fisonómica, aplicada también al tema de la fisonomía, de los músculos de la mímica y todo eso. Lógicamente, para mí ya me había dado herramientas para decir, bueno, si ahora yo, por ejemplo, que he hecho retratos de personas desaparecidas y en las que solamente tenía fotografías, ¿no?, pero que ya no existían para poderlos consultar, y he utilizado una metodología para esto aplicado a la síndrome que me saldría. Y el rostro de Cristo. Claro, entonces hice el retrato, pero entonces en aquel momento yo no era ni socio del SES, pero gracias a esos primeros retratos, pues entonces ya se ponen en contacto conmigo el Centro Español de Sidenología, pues ya me hago socio del Centro Español de Sidenología. A partir de ahí pasan unos años, me empiezo a integrar en las convenciones, en las reuniones científicas, ya me proponen pertenecer al equipo de investigación, que es del Centro de Sidenología, se llama EDICES, las siglas pues lo dicen, el equipo de investigación del Centro Español de Sidenología, EDICES, sencillamente, ¿no?, que tiene como objetivo el estudio del sudario de Oviedo y su relación con la Sábana Santa. Entonces, a partir del 2006, a mí se me encienden unas luces que no las tenía antes, empiezo a hacer unas versiones nuevas, me incluyo ya de lleno en la investigación con los investigadores directos y empiezo a trabajar para poder llegar a un momento no solamente de reconstruir el rostro, el objetivo fundamental del equipo de investigación, lógicamente, en el caso que nos ocupa, como me decía nuestro director del equipo, el actual forense, don Alfonso Sánchez Hermosilla, nos decía, a ver, esto es una investigación criminal que estamos haciendo de algo que se cometió hace muchos años. Alguien que murió, es decir, resolver, como quien dice, un crimen que murió, de hace 2000 años. Sí, alguien que murió de una manera muy violenta, evidentemente, que fue maltratado físicamente y que parece ser, por los datos que vemos la síndrome, que fue crucificado, coronado de espina, atravesado por una lanza. Pero esta investigación tiene una gran dificultad, como toda investigación forense, que se hace sin cadáver de referencia. El cadáver ha desaparecido. Ahí tenemos el caso de Marta del Castillo. ¿Por qué no se ha podido terminar bien la investigación forense? Porque no hemos encontrado el cuerpo. Claro. Con el cuerpo encontrado, las cosas habían cambiado. En este caso, ¿hay cuerpo de Jesús de Nazaret? No. ¿Y resto? Nada. No sabemos nada. ¿Qué es lo que más se le parece? Lo que hay, la síndrome. Es decir, lo que quede del cadáver de Jesús de Nazaret, ¿dónde está? En la tumba no estaba. ¿Dónde se quedó? En la sábana. ¿Quién lo descubrió? Sus seguidores, que vieron que allí había una cosa que había que guardar porque era interesante. ¿Cómo sabemos o cómo podemos pensar que realmente en esas telas estuvo envuelto el cuerpo de Cristo? No, científicamente no sabemos si fue el cuerpo de Cristo. Lo que sí sabemos que fue alguien que le pasó prácticamente lo mismo que a Cristo. Y por eso siempre se ha dicho de la sábana santa, que era la sábana que utilizó José de Arimatea en el entierro de Jesús, y por eso siempre al sudario de Oviedo no se le decía otra cosa que sudarium domini. Sudarium domini, soudarion, que es como en griego le decía Juan, en el Evangelio de Juan, el que habla del soudarion, y habla de la síndrome, habla de los lienzos en el entierro de Cristo. Entonces, por eso a estas dos cosas las relacionamos con quién. Hombre, ¿con qué la vamos? Mira, con un faraón egipcio, no. Con un rey babilónico, tampoco. ¿Con quién lo podemos relacionar históricamente? Con el personaje histórico de Jesús. Que además, por el castigo tan severo que tuvo antes de ser crucificado, ¿no? Por esas características. Y claro, si tú encuentras una contradicción importantísima en los estudios de estos dos lienzos, que nos digan que no puede ser compatible con la historicidad de Jesús de Nazaret, eso lo habríamos dicho inmediatamente. ¿Cuál es la única contradicción importante? Que puede ser considerada importante, pero que no tiene tampoco tanta importancia. El carbono 14, porque en el año 88 el carbono 14 arroja el dato de que la síndrome puede ser fabricada en la Edad Media, es decir, entre 1300 y 1260, 1390. ¿Qué pasa? ¿Que eso es un dato interesante? Vamos a ver, pues no tanto. ¿Por qué? Porque el sudario de Oviedo, haciéndole las mismas pruebas, te sale del siglo VII. Sin embargo, la sangre que hay en ambos lienzos es del mismo tipo. Las heridas coinciden, todas las de la cabeza, coinciden todas. Las puntiformes de la nuca, es decir, que esas dos telas han envuelto el mismo cadáver, pero un cadáver que fue cadáver en dos tiempos totalmente distintos. Es decir, que tanto estuvo en el siglo VII como en el siglo XIII. Y eso, lógicamente, es una cosa que no se puede aceptar.
Es decir, la única contradicción importante es esa. ¿Qué nos dicen los arqueólogos? Pues los arqueólogos nos dicen una cosa muy simple. Un tejido no se puede datar por la técnica del radiocarbono. ¿Por qué? Porque un tejido es algo de lo que yo en profundidad no puedo sacar ni una muestra. Tú imagínate que de esta hoja de periódico que tengo yo aquí, sí, yo quiero sacar una muestra que no esté contaminada. La tendría que sacar del núcleo del periódico. ¿Has visto el grosor que tiene este papel? Sí. ¿Cómo saco yo una muestra del núcleo de este papel? Pues ¿qué lo decía el doctor Richard Levy? En los años 60, premio Nobel de Física por el desarrollo del método del radiocarbono. Que una muestra para que fuera válida para el radiocarbono tenía que estar como mínimo enterrada bajo 2 metros de tierra, sin contacto con aguas subterráneas, y que al mismo tiempo esa muestra, cuando se sacara, se pudiera sacar del núcleo de la muestra, que había que meterla en unos botes de plomo, en unos contenedores de plomo, para pasarla por los arcos de los aeropuertos, no se contaminara. Tú fíjate las cosas, que no le diera el sol, que no le cayera el agua. Y sabemos que la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, a eso no les ha pasado. Claro. Por eso los arqueólogos lo que utilizan son otras cuestiones para datar telas, la técnica del tejido, la contaminación del tejido, sí, una datación química de lo que es el estudio de los residuos de vanillina, que es una cosa que está presente en el lino, pero en un lino joven hay una cantidad muy grande y esa cantidad se va perdiendo con el paso de los años. Cuando tú encuentras un lino comparativamente con un lino de fecha conocida que no tenga ni nada de vanillina, tiene que ser que como mínimo tienen que estar cerca de fechas, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que realmente con la síndrome estamos ahora en ello, ¿no? Y ya no vamos a hacer ninguna otra cuestión que sea datar por medio físico, sino que se va a intentar datar por otros medios. Pero que ya te digo, quizás lo más... Por temas químicos, ¿no? Una prueba más científica. Del tema de la vanillina. O también otra cosa que sucede. El nivel de oxidación de la celulosa, que forma, lógicamente, parte del tejido de lo que es el lino, por ejemplo, ¿no? Que es un tejido vegetal, tiene también una degradación que está en función de la edad. Lo que pasa es que eso no es un método tan riguroso como el carbono 14, porque esa degradación no se produce de una manera proporcional ni matemática. Igual que se produce la degradación de la molécula del carbono 14, ¿no? Que sabemos que se desintegra a una velocidad constante. Por eso, sabiendo la que había en principio y viendo la que queda, podemos calcular el número de años que han pasado, ¿no? Claro. El número de años que ese ser vivo dejó de reponer su carbono 14 porque dejó de respirar. Claro. Pero si yo analizo, por ejemplo, un árbol de la Palmera o del Parque María Luisa, ¿tú sabes qué edad tendría? Según las capas que tenga, ¿no? ¿Tú sabes qué edad tendría, por ejemplo, un árbol de la Palmera? Miles de años. ¿Sabes por qué? Porque ha respirado combustible fósil. ¿De dónde? De los coches. O sea, fíjate lo delicado que es el tema del carbono 14. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción importante en todo lo que estamos analizando que nos digan que estas telas no pudieron ser de la época de Cristo. Ni nada importante que nos diga que no pudo ser Cristo. ¿Y que pudo ser un hombre? Sí. Y además que estaba cadáver, sí. ¿Estamos viendo un resucitado? No. Por lo tanto, la Sábana Santa, si es que es verdad que envolvió el cuerpo de Cristo, ¿es una prueba de la resurrección? No. Pero tampoco podemos decir lo contrario. No, lo que tenemos que decir es que no podemos decir nada, porque la ciencia nunca habla del por qué. Sí. La ciencia no habla del por qué. Ha tenido, además, ocasión de utilizar esos datos para hacer esculturas. Por ejemplo, claro, el Cristo de los Estudiantes, creo, ¿no? De Córdoba. Esa fue la primera recreación que intentábamos hacer objetiva, basándonos en los datos forenses de la síndrome. Claro, en la síndrome vemos un crucificado. Efectivamente no lo vemos, lo que vemos es un yacente. Por eso había que hacer pruebas con modelos anatómicos. No hemos podido crucificar a nadie porque no nos iban a dejar, claro, ni la persona tampoco se iba a presentar voluntaria. Y entonces, claro, lo hemos utilizado modelos clásicos, que son los que hoy día se utilizan en medicina. Modelos que tienen articulaciones que se comportan como las articulaciones del cuerpo. Lo hemos puesto en cruz y hemos intentado averiguar la posición de cruz, que parte de esa posición de cruz se fija por el rigor mortis y pasa a lo que es el cuerpo ya cuando está envuelto en la síndrome. Sí. Eso nos ha dado una información muy interesante de cotejar esas dos cuestiones, ¿no? A partir de ahí se nos permite eso, construir la imagen de ese Cristo crucificado, donde tenemos que lógicamente utilizar la interpretación, porque no toda la sangre que hay en la síndrome llega por contacto, hay una sangre que llega y no sabemos cómo, y no porque toda la sangre que había en ese cuerpo pasa a la sábana. ¿Por qué? Claro. Porque había parte de esa sangre que ya se había secado. Entonces allí es una interpretación hasta cierto punto, no te voy a decir que una literal no lo es,
es una representación que se intenta hacer un crucificado con un objetivo devocional, no científico. Cuando se hace el primer cuerpo, que en el año 2010, yacente, sí que tiene un objetivo meramente documentalista de lo que era ver cómo se podía hacer la restitución de ese cadáver, que es lo que los forenses me pedían. Tú, con los datos que te demos y lo que te da la síndrome, ¿nos puedes restituir el cadáver de referencia? Y yo les dije, si me dais los datos... Tal cual fue enterrado Cristo, o esa persona que estuvo envuelta en esa sábana. O sea, averiguar un poquito cuál era su proporción. Averiguar un poquito, sus rasgos se ven muy bien, relativamente bien. Sobre todo cuando lo fotografiamos, lo vemos bien. Sí. Pero después tiene una cosa la síndrome tiene algo que no tiene sentido ninguno que lo tenga. Si es algo que se genera en el siglo XVI, ¿cómo se pudo formar una imagen con información tridimensional? Que es una cualidad que mantiene incluso en las fotografías que se hacen de ella, cosa que es muy difícil, porque eso es una cualidad, aprecia perfectamente. Es una cualidad del original. Sí. Pero curiosamente pasa a ser una cualidad de las copias. Yo, por ejemplo, hago una foto de un cuadro de Velázquez y hay parte de las propiedades del cuadro de Velázquez que no me pasan en la copia. Pues las síndromes sí. ¿Por qué siguen siendo restituibles en 3D una fotografía de la síndrome igual que la propia síndrome? Porque esa cualidad se mantiene en las copias. Entonces todo eso nos ha podido llevar a eso, a poder reconstruir el retrato, la fisonomía del rostro, sus inflamaciones, sus edemas, etcétera, 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 ¿no? Incluso deducir su proporción, aunque la hemos variado en los últimos años. ¿Por qué? Porque no podemos medir huesos, porque no tenemos huesos. No sabemos cómo eran los instrumentos, es decir, clavo cómo era, poligonal, redondo, no lo sabemos. Lo que vemos es el orificio del clavo, no, vemos una mancha de sangre. El forense no ve la herida. Entonces no puede hablar de eso. ¿Cuántos clavos, eso se puede saber, cuántos clavos llevaba esa persona que aparentemente, y no es seguro, aparentemente lo que vemos es orificios de entrada en los carpos, que no sabemos si son de entrada o de salida, porque solamente lo vemos en el brazo izquierdo, no lo vemos en el derecho. No sabemos si lo que vemos es entrada o salida, porque no se ve la herida, se ve la mancha que deja la herida. Vemos la lanza en el costado, entre el quinto y sexto espacio intercostal. Un dato muy relevante. No sabemos si es una lanza o es una espada o es un puñal. ¿Que es bicortante, monocortante? No lo sabemos, pero vemos la sangre que produce, que indudablemente, morfológicamente hablando y tal, es de origen cadavérico. Evidentemente esa herida era incompatible con la vida. Y esa sangre que sale ya no tiene nada que ver con la sangre vital, porque ya se comporta de otra manera, ya no coagula. Entonces, bueno, sí es verdad que nos faltan muchos datos más. ¿Y en los pies también En tendríamos...? los pies se ve como ya hay una mancha de sangre en forma de rosetón y puede ser originada o bien por un solo clavo o bien porque hubiera dos, O sea que realmente los pies no los vemos separados, es como si hubieran estado uno encima de otro, pero podían haber estado muy cerca del uno encima de otro y haber dos clavos diferentes. Sí. O sea que no lo sabemos. Es que en realidad nosotros no vemos el cadáver. Entonces, claro, lo que nosotros intentamos hacer, o al menos a mí es lo que me encargan un poco como miembro del equipo de investigación, es que rellene esa laguna. Es decir, no hay cadáver de referencia, vamos a tener como mínimo uno para trabajar. Y este puede ser que nos sirva para algunas cosas. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de estudiar. Seguimos estudiando y vamos a hacer otro cadáver de referencia. He hecho 3. Vamos a ver. Y no me había llevado toda mi vida haciendo reproducciones, ¿comprendes? Ni ensayando hipótesis, porque no dejan de ser hipótesis. Porque ahora podemos variar el ángulo de la rodilla. Decíamos que era de 175 grados, 65 grados, que si el pie el izquierdo estaba en posición de equino, de pie, pero esa posición de equino de pie, ¿qué ángulo tiene? Bueno, pues ya sabes, lo pueden ensayar de muchas maneras y se podrían hacer 70 esculturas, a lo mejor no tantas, pero medía 1,60, 1,61. Habíamos dicho al principio que era 1,78, ahora mismo nos desdecimos de todo eso, no mide 1,78. Tiene 1,63 más menos 2, aproximadamente. Sí. Lo que estamos midiendo muy bien es la cara. Y por la cara, aplicando los cánones de proporción, sí. Fíjate qué interesantes son, porque los antropólogos físicos dicen que la manera científica de acercarse a la antropología humana y a la antropología humana es estudiar los cánones. ¡Qué curioso! Pues si los cánones parece que era una cosa de invento de los artistas, que era una cosa que hacíamos los artistas para la belleza. Claro. Pues no. Las proporciones de la cabeza, resulta los que brazos... uno de los objetivos científicos de la antropología física es el estudio de los cánones. ¡Qué curioso! Y a partir de la medida del rostro
sacar las proporciones del resto Se del deduce, cuerpo. claro, por supuesto. Aunque puede haber personas que midiéndole el rostro igual tengan un brazo. Por eso no pueden más... salir diferentes estaturas, ¿sabes? Claro. Hay un rango, digamos. Bueno, hay una cuestión que casi siempre suele estar muy clara. Si tú te mides la mano, desde la coyuntura de la mano aquí hasta la punta de los dedos, sí, te puede dar 16, 17 centímetros, mides unos 70. Y tiene que ser tu cara, ¿vale? Eso es más o menos una proporción viturbiana, que Leonardo la toma literalmente. Es decir, no se mide la cabeza, porque yo puedo tener el cráneo más alto, más bajo, más pelo, menos pelo. Se mide la mano. Los egipcios medían el codo, es decir, los judíos también medían de aquí hasta el codo. Sí, Y de eso la yema del dedo hasta el relacionaban codo. con el todo, con la totalidad. La correcta relación de las partes con el todo. La proporción. ¿Qué es la proporción? Pues la proporción es la manera racional de evitar el capricho y provocar la armonía. Esa es la proporción, esa es la definición de proporción. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos. ¿Qué es la proporción? La manera racional de que tú evites el capricho y que provoques la armonía. Que no pongas una cabeza más grande, más chica, más de esto, sino que partas de una regla. Y a partir de esa regla tú ya hagas lo que quieras. Si quieres ser un hombre heroico, hazlo más alto. Si lo quieres hacer más normal, hazlo más normal. Y si lo quieres hacer resoncho, hazlo resoncho. O como ocurrió con el Cristo del Amor, que está hecho en unas proporciones distintas para causar ese efecto de... Porque los artistas conocían la perspectiva y sabían que la perspectiva nos juega malas pasadas. De Juan de Mesa, hablamos ahí. Por último, porque nos quedamos sin tiempo, sí, no quiero que se nos quede en el tintero nada. El tema del Cristo hiperrealista que han expuesto en la Catedral de Salamanca. Cierto. Es una exposición que va a recorrer diferentes puntos, creo que lo va a intentar. En Roma, Lisboa. Bueno, lo veo difícil que vayan a prosperar mucho, a llegar muy lejos, porque esta gente han aprovechado de una manera bastante deshonesta todo nuestro trabajo. No me refiero al mío particularmente, me refiero al del equipo de investigación en el que yo he estado incluido desde el año 2006, porque Álvaro Blanco, que ha sido el promotor de esta exposición, pues claro, evidentemente montamos la primera exposición, que todo el mundo sabe que estuvo en Sevilla, en la Z, estuvimos abajo en la sala Antiquarium, que inauguramos en Málaga en el 2011 y que después estuvimos aquí en Sevilla, después estuvimos en Alcalá de Henares, Zaragoza, Oviedo. Después se trasladó a México con la exposición, allí hasta unos pocos de años. Llegó los años de pandemia, los años anteriores a la pandemia. Yo he estado desconectado completamente, nunca me ha llamado para nada. Y de pronto, cuando aparece otra vez de nuevo por España, aparece con este invento del que yo no me entero absolutamente de nada, porque no tiene la decencia de llamarme ni siquiera para comunicarme que estaba haciendo una versión nueva. Es un Cristo de látex y silicona. Bueno, en realidad es látex foam, se llama eso. Más técnicamente. Yo le digo de goma, pero bueno. Y que realmente, bueno, yo no es que sea contrario a que se pueda hacer una nueva versión con una técnica nueva, pero que si se hace con mis datos, que se diga que no son mis datos, que son los del equipo de investigación. Lo que no puede venir después de un silencio tremendo, diciendo ahora que tiene un cuerpo, que lo hizo hace 8 años, que ha llevado 15 años de trabajo a hacer ese cuerpo. ¿De trabajo de quién? No da los nombres de nadie. Claro. ¿Quién ha sido el que ha hecho esto? No da nombres de escultores. Yo le he pedido que me digas quién ha sido el escultor que ha hecho. Él me dijo que... Bueno, lo curioso es que yo, como me entero, no por él, cuando yo veo los resultados de lo que va a presentar allí y lo comparo con el rostro mío, le mando una comparativa y le digo, por un mensaje de WhatsApp, ¿de dónde sale esto? ¿Porque se parece o no se parece? Es clavado. La cara es clavada. Los puntos de sangre, que son puntos que yo puse, que no están en la síndrome, los tiene también. Qué curioso, ¿no es verdad? Porque si ellos han hecho una investigación nueva, esos puntos que yo puse, porque a mí me dio la gana, no los tendría que haber puesto él. Esa recreación, esos añadidos, digamos... Hombre, así es como el mismo se traiciona, ¿no? Aparte de eso, de que cuando yo le mando este mensaje, a las pocas horas me llama por teléfono, que hacía años, ya te digo, hombre Juan, qué casualidad. Estamos hablando del organizador de esta exposición. Hombre Juan, qué casualidad, porque te iba a llamar precisamente ahora por teléfono. Hombre, precisamente ahora, ¿no? Cuando yo te estoy diciendo de dónde ha salido esto, ¿no? Y entonces me quieres invitar ahora a la inauguración de la exposición, a ver si hacemos algo en conjunto. Vamos a ver, tú lo que no quieres, en un momento determinado, que yo me enfrente a esta situación, porque no te vas a enfrentar a mí, te vas a enfrentar a todo el equipo de investigación. Un equipo de investigación que lleva 32 años funcionando y que estamos muy bien considerados en el mundo.
Que estamos ahora, los italianos van ahora detrás nuestra, los americanos van ahora detrás nuestra. Antes fue al revés, cuando empezamos íbamos nosotros detrás de ellos, pero ahora son ellos los que van detrás nuestra. ¿Piensa que puede haber interés económico por hacer un negocio con esto? Sí, por supuesto, es un empresario. Un empresario que monta una exposición sobre Tutankamón o sobre la Sábana Santa o sobre cualquier otra cosa, ¿qué es lo que quiere hacer con eso? Ganar dinero. Hombre, nosotros cuando montamos exposiciones, como tú sabes que se ha montado, por ejemplo, a través del Museo de la Pasión de Cabra, que es una fundación cultural sin ánimo de lucro de ningún tipo, se han cobrado las entradas ahí en el mercantil. A pesar que el mercantil nunca cobra, pero encima que traemos la exposición nosotros vamos a cobrar, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hace una exposición abierta. ¿Cuánto se cobra en noviembre? Allí, porque yo sepa, son 12 euros para los adultos y no sé qué otro. ¿Y ese dinero va para investigadores o para no, eso no va para organizadores? Para investigadores. Eso, pues bueno, hay una parte de ganancia para quien promueve esa exposición, que él es el que la promueve. Pero después ha utilizado también los de As Esplendores, pues una empresa de Granada con mucho prestigio, que ha apostado por este hombre porque le ofrece esto. Y como nosotros hemos dicho en el equipo, le han vendido de alguna manera una burra coja, porque lo que han vendido no es la realidad de lo que hay detrás. No le habían dicho nada de que detrás de todo esto podía estar nuestro equipo de investigación. Cuando se han hecho las presentaciones no se ha dado nombre de nadie, y aquello se presenta como una primicia mundial. La primicia mundial fue la que hicimos nosotros en el 2010. Eso sí que es primicia. No quiero decir que después, mira, en Italia, por ejemplo, en Roma, hicieron otro modelo del hombre de la síndrome, que yo, evidentemente, cuando lo vi, dije, esto ha salido de las fotos del mío, seguro. Sí. Pero mira, por lo menos era malo. Bueno, este tampoco es que sea bueno. Anatómicamente ya le he visto defecto y no lo he visto en natural todavía. Pero, por lo menos, ni lo pinta de color, Y el Roela que es el escultor que la ha hecho, allí cuando los italianos lo vieron, dijeron, esto no tiene nada que ver con el de Miñarro, esto es un muñeco. Bueno, pues ya está. Nadie en el mundo que piense que le va a poner obstáculos a otro artista para que haga otra cosa igual o parecida. Yo siempre digo lo mismo, lo que decía Donatello cuando hizo el Cristo crucificado de bronce, y le decían, ha cogido a un campesino y lo ha crucificado. Y entonces él decía, pues cógelo tú e inténtalo. Claro. Por último, ya nos hemos sobrepasado el tiempo 5 minutos, pero no quiero quedarme con la duda si el Cristo de la síndrome que realizaste está patentado o tiene algún registro para que no se puedan hacer copias sobre él. No es que tenga registro, porque yo, por ejemplo, no hago registro, porque vamos a ver, la propiedad intelectual está protegida con patente o sin patente. ¿Cómo se demuestra la propiedad intelectual? Yo tengo todos los trabajos, tengo un libro que no se ha terminado de publicar porque no he terminado. Todos mis trabajos están publicados en las convenciones del SES, en congresos internacionales, todo, montones de conferencias, todas mis actuaciones, el equipo de investigación, todo eso está, y todo ese proceso lo tengo yo recogido desde la primera pieza que puse del rompecabezas hasta la última. Yo eso lo puedo demostrar literalmente, linealmente, desde el año 2006 hasta hoy. Que ellos hagan lo mismo, que es lo que yo les he pedido. ¿Me das el nombre del equipo técnico? No, esto ha sido un equipo técnico, pero dame el nombre. Y el escultor que ha habido detrás, esto se ha modelado, ¿vale? Me ha mandado una foto de un perfil que se ve que están modelando. Que ya de momento le veo una caja torácica horrorosa, unos pectorales que parecen mamas, en fin, no me gusta. Hombre, quiera que no, yo tengo una deformación profesional, estoy acostumbrado a corregir obras. Es que es mi actividad, la facultad, ¿comprende? Y lo tengo que hacer bien, porque entonces no voy a guiar bien a mis alumnos si lo hago mal. Entonces tengo ese ojo clínico que no lo puedo evitar. Yo entro en una exposición de lo que sea, en un museo de lo que sea, y estoy buscando fallos continuamente. Claro. Es que no lo estoy buscando, es que se me vienen. ¿Y qué culpa tengo, puñeta? Así es que me he educado en eso. Profesor, pues no podemos extendernos más, me gustaría, pero bueno, tendremos ocasión en otro momento para seguir hablando de la síndrome, de su escultura, de las restauraciones y de todo su trabajo, que es sin duda siempre muy interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, a ti siempre.